Esta discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas, pues se ha venido amasando desde hace tiempo para nuestro país, para México. Sin embargo, se ha topado ante varias resistencias. Este mismo año lo vimos cuando a mediados de año, pues la iniciativa privada levantó la voz y dijo, si este tema se va a analizar, vamos a hacerlo de manera conjunta. Se convocó por parte del legislativo a mesas de trabajo, se postergó incluso la discusión y el debate. Sin embargo, a final de cuentas, esto, aunque de manera gradual, y ese puede ser el tema que salvaguarde esta situación, pues va a ser una realidad tarde o temprano. Y para platicar precisamente de lo que implica, yo le agradezco mucho a Eduardo Salas, director del área de impuestos de la firma de Marcelo de los Santos y compañía Moore Global, que esté con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. A ver, Eduardo, ¿qué representa esto? Porque, a ver, a cualquier trabajador que le digas, vamos a reducir la jornada laboral, suena bastante bien. Pero hemos escuchado la voz de la iniciativa privada que dice, no suena tan bien. Hemos escuchado la voz incluso de quienes trabajan bajo los esquemas de propinas y prestadores de servicio que dicen, no, tampoco suena tan bien este tema de la reducción de la jornada laboral porque resta posibilidades de tener un ingreso. Pero, ¿qué es lo que hay de fondo en todo este debate? Mira, de fondo, obviamente va a beneficiar una parte del sector trabajador, que es principalmente a la manufacturera, pero a todas estas personas que trabajan de forma independiente o pymes, en donde sí hay una afectación. ¿Por qué? Porque se reduce la jornada laboral, donde los empresarios ya no van a poder trabajar más tiempo. Esto implica que va a tener más incremento de gastos porque va a tener que contratar a una persona adicional para poder cubrir el tiempo laboral de la empresa o de la pyme. Sí representa un incremento, obviamente, en seguro social, sueldos, impuestos. Entonces, por eso no se ve tan atractivo. Obviamente, sí es benéfico para muchos trabajadores, para trabajar 5 días y descansar 2 días y ser gradual 2 días por año hasta el 2030. Ahora, dime una cosa, justo pensando en esto, en el costo que podría tener para las empresas. Hemos escuchado voces de muchos que dicen que será mucho más conveniente incluso el incurrir en el pago de horas extras a la fuerza productiva que ya tienen para enfrentar esta reducción de la jornada laboral, lo cual significaría pues un engaño, ¿no? Porque a final de cuentas no se reduciría la jornada laboral, sino que el caso de las horas compensadas se darían a través del pago de horas extras. Pero el argumento que ponen sobre la mesa es que es más barato pagarles horas extras a la fuerza productiva que ya tienen que la carga laboral de contratar nuevos colaboradores. Es correcto, esa es una estrategia que se está manejando porque pareciera ser más conveniente pagar horas extras que contratar a una persona nueva. Pero también la ley te dice, marca cuántas horas tiene que trabajar un empleado, y no tiene que rebasar esas horas, porque al final del día sí es un descanso para el trabajador y en donde puede incurrir algún riesgo por temas de cansancio, por temas de seguridad social. Esos tendrían que evaluar realmente, dependiendo de la operación de las empresas, si es conveniente pagar esas horas extras o contratar un personal nuevo. Y digo, contratar un personal nuevo que es más caro, por temas de seguridad social, Infonavit, de impuestos, que mantener o pagar horas extras a las personas que ya tienen colaborando con ellos. Hablemos justo de esta parte de lo que se tiene que cubrir cuando se contrata a una persona, porque suena muy sencillo, insisto, esto de transitar a la reducción de la jornada laboral, pero cuando pensamos en pequeñas empresas, cuando pensamos en microempresas, cuando hablamos, porque cuando hablamos de empresas luego pensamos en estas grandotototas, ¿no? En Sí, estos claro. corporativos internacionales, pero a ver, una empresa también es el negocio donde ponen las uñas, una empresa también es la tiendita de la esquina que ya sobrevive en pocas, pero que ahí están, la papelería, la panadería, etcétera. Estos también son empresas. ¿De qué tamaño va a ser la carga para ellos en esta reducción de la jornada laboral? Mira, el impacto principalmente va a ser para todos los contribuyentes que están, manejámoslo de esta manera, formalmente establecidos, ¿no? Es decir, que tienen seguridad social, que pagan impuestos. Para las pequeñas empresas, como tú bien mencionas, que son papelerías, panaderías, empresas pequeñas que están en las colonias, se les va a ver un impacto porque va a tener que subir el sueldo a las gentes que tienen contratadas, porque van a exigir sus derechos como bien debiera de ser, pero sí van a ver afectados. Como bien dices, hay tienditas todavía que existen, que apenas siguen manteniéndose por la competencia, y luego con estos incrementos a los trabajadores o impuestos, reduce la merma de la utilidad. Entonces tiende a que pudiera desaparecer a corto plazo
por estos impuestos o nuevas obligaciones que tienen para los empleados. Ahora, Eduardo, la pregunta fundamental, si vamos a trabajar menos, ¿nos van a pagar menos? No, la iniciativa, porque recordemos que es una iniciativa, nos van a pagar lo mismo y solamente va a reducir la jornada laboral a 40 horas gradualmente hasta 2030. ¿Qué quiere decir? Que ahorita estamos a 48 horas semanalmente, para el 2026 va a ser 46 y sucesivamente así hasta el 2030 para llegar a 40. Y el sueldo va a ser el mismo. ¿Cuáles son, digamos, los riesgos y las ventajas que ves en esto? Mira, hay muchos riesgos porque pudiera ser que temas de seguridad social se podría haber incrementado la riesgo de trabajo por temas de trabajar más tiempo por horarios extras, pudiera ser causantes de un riesgo de trabajo en las empresas. Incremento en pagos de impuestos, seguridad social y también posiblemente el beneficio sería que las empresas que lo pudieran hacer es contratar a nuevo personal. Ahora, pensando precisamente en estos riesgos que tú vislumbras, ¿cuál sería, digamos, la mejor decisión que pudiera tomarse al respecto? A ver, se ha planteado que se haga de manera gradual, que es lo primero que decía la iniciativa privada. Por favor, no lo hagas de un día para otro porque ya traemos muchas cargas. Esto ya se ha abierto la posibilidad, es muy probable que así suceda, que sea de manera gradual y que lo veamos transitar en el paso de los años, pero también qué condiciones tendrían que darse, digamos, en el entorno laboral para que esto resulte provechoso, porque tú mencionabas algo fundamental, decías, para las empresas formalmente constituidas, porque estamos partiendo de la base de que más de la mitad de las fuentes de empleo y de las personas que están dentro de la vida productiva están fuera de la formalidad. Claro. ¿Qué va a pasar con esto? ¿No se incentiva o no es de pronto una tentación, por ejemplo, en los negocios que tú y yo ya platicábamos, ¿no? Tal vez no es que una empresa grande, no es que una empresa automotriz el día de mañana pueda brincar y convertirse en informal, no, seguramente ahí tienen pues muchos impedimentos y muchas restricciones y mucha vigilancia. Pero, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Esta emprendedora que puso un local formalmente, que se registró ante el Servicio de Administración Tributaria, que registró a sus 2, 3 colaboradoras ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, se corre el riesgo de que este tipo de negocios migren a la informalidad. Totalmente. Es un claro evidencia de que por la carga contributiva pueda pasar a la informalidad. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Ver la posibilidad de procesos, de a lo mejor cerrar, abrir temprano un par de horas por la mañana y luego por la tarde para poder compensar esta jornada laboral, ¿no? Obviamente son acuerdos que tienen que tener con los trabajadores, ver procedimientos, ver también el largo del negocio que tienen, donde tiene más actividad, porque no tiene nada abrir una tienda posiblemente 24 horas en donde solamente tienes gente 3 horas, ¿no? Tendrías que evaluar todo ese tipo de situaciones. Tengo que hacer una pausa, pero quiero regresar para aplicar contigo justamente de eso. A ver, no estamos arriesgando a esa base contribuyente que ya tenemos, porque a ver, en términos fiscales, lo hemos venido platicando contigo las últimas semanas, nos has planteado el hecho y el reto de que hoy lo que tendría que estarse buscando es que cada vez más personas paguemos impuestos y no que cada vez los que siempre pagamos paguemos más impuestos. Pero bajo esta premisa, esta modificación no nos está representando ese riesgo de que cada vez seamos menos los que estemos pagando impuestos. Porque pensaba, y ponías el ejemplo de la tiendita, sí, pues la tiendita de la esquina tiene acaso 1 o 2 personas contratadas, generalmente es el dueño o la dueña y otras 2 personas para cubrir el horario más amplio. Pero pues en el tema de la tiendita, quien va a comprar 1 litro de leche, pues no pide una factura. Esto abriría esta posibilidad. ¿Y qué tendría que hacer el Servicio de Administración Tributaria? ¿Y qué tendrían que hacer los tomadores de decisiones en este país, que hoy son nuestros legisladores, para garantizar que esto no se convierta en una situación contraproducente? Si me permites, voy rapidísimo a la pausa y regresamos. Estamos platicando con Eduardo Salas. Estamos de regreso y estamos platicando con Eduardo Salas, como cada semana, en esta ocasión hablando de esta reducción de la jornada a 40 horas de la jornada laboral. Y ya decíamos, las ventajas pues las podemos encontrar muchísimas, ¿no? En la justificación de la iniciativa, por ejemplo, viene una de propiciar la convivencia familiar, reducir los tiempos de ausencia, propiciar incluso el tiempo de ocio y de ejercicio, de actividad. Por supuesto que hay muchas razones que pueden ser justificables para buscar la reducción de una jornada laboral, pero yo te preguntaba, Eduardo, a ver, primero, hay que partir de la base de que esto solo aplicaría para empresas formalmente constituidas, que a ese más del 50% de la población que está en un trabajo informal, pues ni le va a perjudicar ni le va a beneficiar, simplemente
pues es como si no pasara nada, como cuando se discute el tema del aumento al salario mínimo y dicen, vamos por esas personas que ganan menos, pero resulta que esas personas están en la informalidad y no hay forma de obligarlos a pagar el salario mínimo. Sí, claro, hasta que no estemos todos regulados o participando o cautivos, como se dice coloquialmente ante el SAT, sí va a ser algo complicado en que todas estas iniciativas sean como equitativas o parejas, ¿no? Evidentemente para las empresas grandes o medianas no tienen ningún tema o no podrían tener ningún tema. El tema sería para las pequeñas o microempresas, en donde sí se van a ver afectadas, en donde sí van a tener pérdida de utilidades, cerrar temporalmente los negocios para poder cumplir con estas nuevas disposiciones, porque los trabajadores, con todos los derechos que tengan, podrían decir no, ser renuentes y no colaborar y cerrar estas tienditas, por el ejemplo que estamos manejando. Y yo te lo ponía sobre la mesa antes de la pausa. A ver, no estamos cayendo otra vez en lo mismo, en esta situación de apretar más a los que ya están cautivos, de buscar pues normar a quienes ya están dentro de la norma y no estamos dejando fuera toda esa base que no está dentro de la formalidad. Sí, clarísimo, nos están pagando más nosotros que estamos en el registro público del SAT. Hace años sí han hecho iniciativas para fomentar, hicieron mesas o pusieron camiones literalmente en colonias urbanas para que la gente se acercara, se diera de alta. No fue atractivo, no se logró las metas esperadas, porque conviene, lamentablemente lo tengo que manejar así, no conviene darse de alta porque la carga contributiva, tanto de impuestos, IMSS, Seguro Social, es muy pesada para una microempresa. Oye, me llama la atención el desconocimiento de pronto que existe respecto al tema, porque hay quien nos escribe que esa ley es para las grandes empresas, no para las tienditas. A ver, acláranos esta situación, Eduardo. No, todo esto, recordemos que esto es a través de la Constitución y luego viene la Ley Federal de Trabajo. Todos los comercios deberían estar registrados ante el SAT. Que no lo hacemos por distintas situaciones es diferente, pero sí aplica para todos los trabajadores. Como bien lo hemos comentado, todos aquellos que están en la informalidad no les cumple o no les beneficia todos estos cambios que se han visto desde hace unos años en temas de impuestos, como bien lo mencionabas, el incremento del sueldo salario mínimo. No se le ve afectado porque ellos no están como registrados. Sí les afecta, lo que quiere el SAT o el gobierno es que todos los comercios estén registrados para tener un control de todos los contribuyentes y trabajadores que tenemos aquí en México. A ver, haciendo un resumen, Eduardo, bueno, pues esta iniciativa seguramente va a avanzar, es algo que se ha venido peleando desde hace muchísimo, la vamos a ver avanzar de manera gradual gracias a la intervención ahí por parte de la iniciativa privada, pero ¿a quiénes estaría impactando? ¿Cuáles serían las cargas? ¿Qué es lo que esto representaría, digamos, a modo de cierre y de conclusión? Mira, como ya lo comentamos, principalmente a todas las empresas formales, ¿no? Les afecta porque puede reducir sus compromisos o acuerdos comerciales porque ya no van a poder cumplir con los pedidos en tiempo, tendrá que contratar más gente, por ende el incremento en sueldos, seguridad social por si contratan a nuevo personal. El beneficio para las personas es que van a tener 2 días de descanso, van a tener el mismo sueldo en estos 5 días. Recordemos que va a ser gradual, 2 horas menos por año hasta llegar al 2030 para cumplir con este objetivo de 40 horas laborales. Oye, nos están haciendo llegar varios comentarios al respecto que yo agradezco muchísimo, en donde, sobre todo en negocios pequeños, en un negocio pequeño instalado en el centro de esta ciudad, les dijeron que si esa ley avanzaba, a ellos los iban a despedir porque mejor preferían cerrar el negocio que seguir con estas cargas. Sí, lamentablemente son situaciones en donde tienen que medir el costo-beneficio. Y es lo que comentábamos, a lo mejor no tiene grandes utilidades y es una empresa que apenas saca el ingreso del día y eso, pagarle a un empleado, pues no sale como remunerable. Ahora, esto en las empresas pequeñas, pero en las grandes, Eduardo, ¿ves que México está perdiendo competitividad? ¿Ves que esto propicie y alimente pues la salida de grandes capitales, sobre todo relacionados con el sector automotriz, que ya de por sí, cuando hemos platicado con el clúster automotriz, nos dicen, pues es que no lo quieren ver, pero sí se está yendo. Claro. Al menos no están concretando las inversiones que ya tenían anunciadas, ya están planeando y ya están volteando los ojos a ver cuál es otro destino. Esto abona a perder
esta competitividad y a perder estas inversiones. Sí, claro, evidentemente no van a salir estas empresas de un día para otro, lo están haciendo de forma paulatina, ya lo hemos visto en plantas que de un 100% de armadoras que tienen un cierto porcentaje de pedidos, lo van reduciendo porque están sacando esa productividad y lo están mandando. O que empiezan a abrir otras líneas. Exacto, en otro lugar del mundo. En otro lugar, ¿no? Es lo mismo, es paulatino, que abandonan la inversión de aquí en México, pero sí, evidentemente estas cargas contributivas y laborales podemos perder iniciativa de inversión y que estas empresas busquen otras opciones en otros países. Ahora, me llamaba la atención también en la justificación de esta ley que planteaban que esto además ayudaría a generar más empleos, porque como reduce la jornada, se va a necesitar más personal y se van a generar. Sin embargo, yo te lo preguntaría, ¿realmente contribuye a eso o al contrario, estaría yendo en detrimento de la generación de empleos en nuestro país, derivado de lo que ya decíamos, pues de que significa más costos de seguridad social, que significa más carga para las empresas, el riesgo de que inversiones grandes se vayan de este país y el hecho de que sus proveedurías se queden pues a la deriva? ¿Realmente ayuda a la generación de empleo o perjudica la generación de empleo? Pues yo creo que está como mitad y mitad, déjame bajarlo así, porque sí va a contribuir a la apertura de empleos nuevos, pero actualmente con el sueldo que tenemos o tienen algunas personas, luego no es suficiente y es necesario tener otro empleo o una fuente adicional de ingresos o trabajar horas extras. Entonces, si reduces la jornada laboral y ya no le permites a los que ya están en empresas tener otro empleo o darle horas extras, también reduce su fuente de ingreso porque ya no tienen esos ingresos adicionales. Pero por otra parte, a la gente que no tiene empleo, sí le estás aperturando tener un empleo, un ingreso para estas personas. Entonces, es algo dual en donde tendrá que ver, medirse cuál es la parte de beneficio tanto para el empresario y para el empleado. Pero me dejas reflexionando en esto, a ver si empleos, generación de empleos, pero empleos de qué nivel y de qué ingreso. Dependiendo del sector de que se trabaje, porque hablamos de sistema formal, ellos no tienen como ningún problema. Para el tema informal tendría que evaluar cuánto más podrían pagar de forma informal y ver cuánto tiempo adicional se puede quedar a esta persona, porque con este tema que todos dicen y exigen sus derechos, que es de acuerdo o es correcto, podría no ser fácil contratar a alguna persona o mantenerla. Entonces, es el riesgo que tienen estas microempresas en ir cerrando, como bien lo comentabas en el ejemplo, que prefieren despedir a la gente, trabajar ellos o cerrar más temprano o totalmente cerrarlo y perder como la actividad económica de ese negocio. Me llamaba mucho la atención el mensaje que nos iban a llegar porque decía que el centro histórico y particularmente justo en estos días hemos ido hablando del cierre de negocios, por ejemplo en Avenida Venustiano Carranza, pero también en el primer cuadro de la ciudad, que han resultado muy golpeados justamente por las decisiones, y parecería que de pronto no queremos ver esa realidad, de pronto no queremos ver esa otra parte de las consecuencias de las decisiones gubernamentales que se toman, el cómo, pues sí, se podrá hacer con la buena intención de generar más empleos, pero que de pronto también se están poniendo en riesgo un montón. Yo te preguntaba con qué nivel de sueldos, porque me decías al inicio de esta charla, a ver, a quienes están ya trabajando no se les va a poder pagar el sueldo aún y cuando se reduzca la jornada laboral, pero a quienes se va a contratar para suplir esos vacíos, para quienes van a estar esas horas adicionales de los que ya no van a poder estar por cumplir con esta jornada laboral de 40 horas, pues la pregunta es esa, ¿con qué sueldos? Porque no van a poder aspirar a horas extras, claro, no van a poder aspirar a ningún otro incentivo, sino que van a tener que conformarse, digamos, con el salario base. Sí, eso va a ser en función, dependiendo de las actividades a realizar, el tiempo. Claro. Las empresas tendrán que medir, oye, no le puedo dar el mismo sueldo que tengo, por ejemplo, el de la mañana, porque solamente él va a cubrir 3 horas, 4 horas, va a ser como un trabajo posiblemente eventual, en donde lo van a manejar así es un contrato, en donde solamente para llegar al compromiso comercial que ya tienen con cierto cliente, y una vez que cumplan, las empresas tendrán que ver su metodología para sus procesos y reducirla o acoplarlas para que con la gente que ya tienen puedan cumplir con las obligaciones comerciales que ya tienen. Y si quieren vender más o seguir con la misma producción, sí tendrán que evaluar la permanencia, la contratación permanente de un segundo trabajador, por llamarlo así. Oye, y me llama la atención lo que decías, el hecho de, pues hay trabajadores que necesitan 2, 3 chambas para poder subsistir porque pues no les alcanza con un sueldo,
Y esta situación no va a cambiar, aunque la premisa sea se va a reducir la jornada laboral para que estén en convivencia familiar, pues seguramente para ellos lo que va a significar más bien es la oportunidad de agarrar otra chamba, Claro. de buscar otra posibilidad y al final de cuentas esto no se va a alcanzar. Gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar, algunos más bien como de carácter jurídico porque nos preguntaban eso que si en medio de esta disposición les bajan el sueldo por la reducción de las horas, ¿qué hay que hacer? Pues hay que acercarse a la Secretaría del Trabajo, ¿no? Sí, Es lo que claro. entiendo, pero ahí más bien tiene que ver con un tema de derecho laboral que tendrán que defender porque en teoría, nos decías Eduardo, no se podrían bajar los sueldos. No se puede bajar los sueldos, ese es el acuerdo que se está llegando con los empresarios, con los sindicatos, es solamente bajar la carga de las horas laborales para los empleados. Eduardo, como siempre, te agradezco muchísimo que estés con nosotros para abordar estos temas y de manera puntual y advertir también de los riesgos, las ventajas y de hacia dónde tenemos que transitar, porque cada vez que platico contigo me quedo con esta conclusión de es que lo que hace falta es formalizar el empleo. Es claro. Antes de tomar cualquier otra decisión, antes de valorar cualquier otra cosa, tendríamos que estar buscando formalizar a ese más de la mitad de la población que está trabajando en la informalidad, porque si no, todo lo demás que puedan aprobar los legisladores, las legisladoras federales, todo lo demás que se puede estar discutiendo, pues va solo para el 50% de la población. Sí, el no, resto escapa de todo esto. Sí, no es como equitativo, no es parejo. Sin duda. Te agradezco como siempre, Eduardo. Hasta luego, un gusto. Hasta la próxima semana. Eduardo Salas, director del área de impuestos de la firma de Marcelo de los Santos y compañía Mur Global, platicando con nosotros.